Un saludo a todos, sean bienvenidos a este su espacio Despertando a la Verdad del Ministerio Verdad de Vida. El día de hoy me acompaña mi hermano, mi amigo Marcelo Espinosa y vamos a hablar un tema que va a romper muchos paradigmas, un tema que no se trata por lo general, ¿no? Pero yo considero que es muy interesante. Antes de mencionar el tema, presentación, hermano Marcelo, adelante. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según donde se encuentren los hermanos. Gracias por otra vez la invitación, es muy recurrente, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que llevemos estos mensajes que son muy poco topados en nuestro medio. Sabemos que somos del pueblo de la Restauración. Tenemos 3000 años desde la vez que se entregó documentos, un pacto, una manera de vivir, unas instrucciones. Entonces, en todo esto han pasado muchas cosas. Somos la generación que más sabe. Tenemos que obligadamente hoy tener una idea de lo que sucede con respecto a las entidades. Correcto, porque realmente el punto principal de lo que vamos a ir llevando no es solamente que es un tema no muy tocado, sino que es un tema tabú. No se habla, no les gusta hablar de estas cosas. Vamos a irnos no solo por el tema de las entidades, sino hablar de qué es esto que se conoce comúnmente como súcubo, incubo, de qué se trata, cómo podemos entenderlo, qué relación tiene con nuestro mundo y para nosotros en el camino en el que estamos. Primera pregunta, ¿qué serían las entidades entonces? Bueno, existen muchas entidades. Las escrituras hablan de entidades, hablan de fenómenos paranormales. Obviamente que tiene una manifestación física que no sabemos, o metafísica, podríamos decir. No deja de tener una mecánica que opera detrás de todo esto. Puede ser de origen divino, del pueblo del Eterno, de las huestes del Eterno, como también de entidades que no conocen al Eterno, porque eso es lo que hablamos en las Escrituras. Entidades que no conocen al Eterno, porque si hablamos del diablo, por ejemplo, es algo muy puntual. ¿Por qué nosotros debemos topar este tema? Porque la mayoría de personas cuando mira algo metafísico, automáticamente se le viene a la cabeza que es una obra de este ser, que es casi Dios, casi vence al Eterno, que está a punto de derrotarlo, que ha formado una religión la cual él es más predicado en el cristianismo que el mismo nombre del Eterno, el cual desconocen. Pero a él lo nombran y él está en todos lados, es omnipresente. Pero sabemos a los que estamos en la restauración que el diablo como un ser superior no existe. Son versos que ya tenemos los estudios aquí en el canal, son versos que ha topado la religión. ¿Por qué? Porque ha habido este interés de crear esta entidad por el desconocimiento. Estos fenómenos que vamos a tratar hoy sobre incubos, sombras, les llaman también sombras del sueño o sombras de la noche, ha estado en todo el mundo durante todo el tiempo, desde que existe el hombre. Son entidades, así como existen en el fondo del mar, especies que no se han descubierto. Si nosotros vemos lo que decía Jacques Cousteau, por ejemplo, él decía que el 90% de las especies marinas no están descubiertas. Lógico. Entonces, porque existen abismos como la fosa de las Marianas de 10 kilómetros o 11 de profundidad. Claro. Y existen seres que no pueden salir por la presión, que viven bajo esas... Pero existe. Pero existen. Entonces, asimismo, hablemos de estas entidades que por lo general los vamos a centrar hoy en las más comunes y que hacen que la gente divague con el diablo, pero sí existen entidades que son los súcubos y los íncubos. Realmente se está explicando la entidad, bueno, no puedo decir la entidad, tengo que decir la ficción de un diablo, un Satanás como lo concibe la religión, como lo concibe el cristianismo, no existe, es algo que no es irreal, no fue creado. Pero yo quiero hablar de lo que digamos, dio pie para que se cree esta figura, porque la mayoría de las personas que han tenido este tipo de contactos con estas, obviamente, entidades, con estos seres o estas experiencias paranormales, siempre lo relacionan con algo negativo, como pueden identificar ellos y dicen, sé que no era algo bueno, pero fue un ser perverso. Antes de ir tocando cada detalle, yo quiero explicar esto, perdón, quiero que me explique esto, de que
¿Cómo podíamos comprender? ¿Son buenos, son malos? ¿Cómo se entienden las entidades? Ya, es que nosotros debemos entender que lo bueno y lo malo es desde la perspectiva de donde se mire. Habíamos puesto el ejemplo de que nosotros para una vaca o un toro somos algo malvado, Perverso, claro. porque los llevamos al plato. Entonces son entidades que no conocen, como dice la carta de Judas, no conocen, están en prisiones de oscuridad, son entidades que nosotros creemos por la Torah, de que la fiesta del octavo día, cuando baje la nueva Jerusalén, descrito en Apocalipsis 22, en el último capítulo, cuando los vencedores logran alcanzar el árbol de la vida, ascienden a la nueva Jerusalén, que no es en el cielo, son las moradas que prepara Yeshua en este tiempo, y vemos que existe la fiesta del Shemini Atzeret, que es un nuevo comenzar. Entonces, probablemente ahí es donde nosotros vamos a llevar más luz al universo. O sea, eso es lo que muestran las escrituras. Nosotros, cuando pensamos en entidades, automáticamente viene el diablo, viene ese ser que los demonios está aquí. Hablaríamos de demonios, pero la gente tiene el cliché en su mente. Ya formateado una imagen ya. Es el diablo, pero realmente no es. Son seres vivientes, entidades. No podemos nosotros decir lo sabemos todo. Es uno de los grandes misterios. Esto dio pie a creencias religiosas. Inclusive, todas las culturas a nivel, hablemos, prehispánico, aquí en Latinoamérica, aquí en lo que hoy es América, todas esas culturas, los mayas, los toltecas, los aztecas, en Centroamérica, incas, cañaris, hasta los de la Patagonia, que eran esos seres de Nefilín, gigantes. Todos tenían relación con esto. En la Biblia se habla inclusive de los Erev Tab, Erev Rab, ¿no? Ya, ellos también es una manera como el pueblo del Eterno, a través de la historia, ha tratado de identificar a entidades que no son necesariamente muy humanos ni pueblo del Eterno. O sea, los hombres de la tarde o de la noche, quisiéramos decir de la oscuridad, claro. A eso viene a decir los del Rab. Pero no nos centremos en eso, no es cuestión de cristianismo, no es cuestión de raíces hebreas o restauración. Esto es algo que viene generalizado. Lo que sí nosotros debemos aclarar, bajo qué conceptos estas entidades están identificadas y a qué se someten. Ya, de eso quería preguntarle, porque realmente para cualquier persona que nos pueda ver, que no tiene conocimiento de las escrituras o ni siquiera les interesa, puede decir, están hablando solamente de cosas religiosas, pero ¿cómo lo podemos transportar de una manera universal al mundo en el que vivimos? ¿Qué pruebas existen de que estas entidades, aunque no las vemos, están allí? Bueno, últimamente, desde la aparición de las cámaras, especialmente de las cámaras de vigilancia y redes sociales, se ha logrado identificar, pero en la Edad Media vemos pinturas, en la antigüedad sabemos hasta cómo los trataban, en todas las culturas han estado los seres de la noche. Son seres, por ejemplo, los íncubos y los sucubos, uno de ellos habla el pueblo judío, el judaísmo habla de un sucubo, que es Lilith, que bien podría ser, ellos saben que podría haber existido previo a que exista Eva. ¿Por qué? A ver, vamos a aclarar esto de los sucubos, incubos y de los skyfis. Los skyfis también son entidades que no sabemos cómo son, parecen 100 pies, son detectados por cámaras, existen una entidad gigante como la que estamos viendo en el video, porque esto va a ser editado, sobre el Popocatépetl, un skyfish gigante, o sea, es algo que parece una medusa marina, claro, algo, pero solo se detecta con cámaras. ¿Y de qué viven? De energía. Ellos se alimentan de energía. Los incubos, como su nombre lo dice, son los que, cuando se habla de incubar, por ejemplo, en latín, son los que poseen, los que están sobre. Vendrían a ser en cierta parte los que, entidades o sombras que se posan sobre mujeres. Los sucubos son algo que está debajo, vendrían a ser la parte femenina o lo que se les presenta a una mujer. Lilith sería un sucubo. Un sucubo, claro. Sería, o sea, es como un sucubo. Una fantasía que haya tenido Adán, por decir. Pero no nos metamos en ese tema porque se ve ahí muy, vamos al campo de las probabilidades. ¿No? Ellos existen,
Exacto. Ellos están ahí, están filmados. No podemos negar que existen estas sombras que están causando sueños en las personas para absorber energía. Viven, son parásitas. Claro, la parte importante, aparte de los videos, porque cualquier persona puede decir, no, esto es algo manipulado, como siempre quieren dudar de estas cosas, pero de las personas que nos están escuchando, yo creo que el 90% han tenido una experiencia en la que pueden dar fe de esto. Entonces, mi pregunta es, aquí, detallemos un poco más, porque ya sabemos que, por ejemplo, la cultura judía creó este sucubo Lilith, lo creó y le dio referencia a que viene desde Adán y su origen, porque esto es algo muy antiguo. Pero mi pregunta sería hoy, ¿en qué manera roban energía? Porque eso es lo que se mencionó, incluso con estos Skyfish roban energía. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Son entidades que roban energía y por eso es lo que la Torá regula las relaciones íntimas. Estas entidades por lo general son tan complejas que, vuelvo y repito, no es que tenemos una ciencia ni existe el manual de tratar con ellos. Así, a breves rasgos, habla hasta Wikipedia de ciertas cosas. Se habla como una creencia, pero realmente eso existe. Son unas entidades parasitadoras que son capaces de dominar, de entrar a la profundidad de la mente, de la psiquis. Inclusive ha habido casos en que, que las personas que son parasitadas o tomadas o llevadas a un nivel, ocupada su mente de información, de emociones, especialmente relacionadas con el placer y el contrario del placer con el miedo a morir. Por eso es que existe el fenómeno del sueño. La parálisis del sueño está relacionada a estas entidades. Muchas de estas entidades hasta hacen actos físicos capaces de levantar un cuerpo. Yo mismo alguna vez en mi vida tuve la oportunidad de experimentar eso. Y nosotros también hemos visto, por ejemplo, no son las mismas entidades todas. No podemos decir esta hace esto, la otra, y identificarlas en un rango, sino simplemente son entidades que existen, y de eso vamos a hablar, porque existen entidades también que habitan familiarmente, son que tienen generacionales. Generación, o sea, lo que llaman generacional. No me quiero meter en el tema de la famosa demonología, que el cristianismo habla de demonologías, echan demonios y no saben ni por qué a veces sí funciona. ¿Por qué funciona a veces eso de echar demonios? Sí. Porque existe un demonio superior. Aunque alguien va a decir, es que en las escrituras dice que ninguno se puede volver contra su propia casa, pero, por ejemplo, cuando viene un hipnotizador como Tony Khan, y vamos a ver aquí como en el video que hemos de estar presentando este momento, vemos cómo capta la conciencia de una persona, pero a través de una técnica que no es ciencia, es algo metafísico, o sea, es un dominio sobre la persona. Lo que usted está mencionando es que tal vez, o sea, bueno, se piensa, la hipnosis no es algo psicológico, sino tiene que ver con entidades. La hipnosis, de cierta manera, puede ser psicológico. Si yo te hago ver figuras, tú puedes de pronto caer en un trance. Pero no sería como debilitar la mente para que entre... Probablemente funciona así, pero lo que sí vemos cuando hay una hipnosis así que te cogen y de un rechinar de los dedos, estás completamente dormido. Es una entidad prácticamente que está dominando a otra persona más débil. Pues, hay veces en que tú ves a un cura, a un exorcista que hace que un demonio se manifieste en una persona. Es porque es otra entidad. Claro. Porque esto nosotros ahí tenemos que aplicar la Torá. Porque estas entidades sí tienen dominio, pueden asistirte, pero resulta que caes en ellos. Claro. Por eso es que te voy a hacer un paréntesis, porque hay mucho por hablar aquí. Entonces concluiríamos esta idea, porque hay algo muy grande que nos podríamos extender, hablando de experiencias más que de conocimiento de estas entidades. Claro, realmente lo que manda aquí sería los diferentes testimonios que nos pueden dar una idea de cómo opera. Algo que quisiera hacer un paréntesis, porque usted mencionó que estas entidades, cómo es que una entidad puede gobernar a otra y que una casa dividida, y mencionó este verso de la Biblia, pero es que
Realmente si se entiende lo que se explicó al inicio, donde cada cual tiene su propia agenda. Tiene su propia agenda, cada cual busca lo suyo. No es que todos sirven a un mismo jefe llamado Satanás o Diablo. Tiene todo sentido. Tiene todo sentido comprender esta parte de que una entidad mayor pueda poseer a una entidad más débil o hacerle... Ya, para entender eso, primero hay que despojarse de Satanás. Claro. O sea, les recomendamos ver a los hermanos los videos que se refieren a la existencia de un ser supremo llamado Satanás. Ahí podemos, si nosotros descartamos, entonces vamos a poder entender el tema de entidades. Entidades no solo son estas que son sombras, que son entidades parásitas. Por ejemplo, los Skyfis, que nosotros vemos como en este video. Ellos les detecta la cámara, pero son intangibles, pero están viviendo siempre alrededor de seres vivos. Existe esta cueva donde se han encontrado muchos de estos Skyfis. Entonces, ahí nosotros podemos ver que ellos buscan energía. Nosotros somos la fuente de ellos. Es como que nosotros necesitamos ordeñar una vaca para tomar leche. Pero sí te pueden llevar a la locura. Ellos te crean sensaciones fuertes, como por decir, excitación. En tu mente, ocupan tu mente, te pueden hacer pensar en una persona como alguna exnovia, podría ser o la misma pareja, porque hay veces claro, en que ha habido casos de mujeres como esta persona que nos escribió, por la cual estamos haciendo este estudio, realmente, y nos hizo caer en cuenta de que hay que tocar estos temas, y por eso nos manda a estudiar, y a analizar, y a ver evidencia. Entonces vemos que ella prefería tener intimidad con esta persona, con esta entidad, que con su esposo que estaba al lado. Esta entidad le hacía ver que su esposo estaba con ella en la intimidad, y era una persona que tenía múltiples orgasmos. Pero ¿qué es lo que pasa? Al otro día ella empezó a disfrutar de esto, como cuenta. Pero resulta que se fue desgastando y se fue enfermando. Por eso estas entidades, cuando una persona cae en drogas o te llevan a tener una vida desordenada, porque te colman el cerebro, te agotan. Entonces, el Eterno, por eso es que regula la intimidad. Todo lo hace desde una perspectiva más regulada, más natural. Porque estas entidades te provocan cosas fuera de lo normal. Se podría decir que tal vez buscar este tipo de pasiones, este tipo de excitaciones que digamos, la carne o como sea lo anhela y tienden a ser desordenadas cada vez más o a perderse, ¿sería como abrirle la puerta a estas entidades? Absolutamente sí. El rato que abres la puerta, no sé cómo irán a salir. Ya, lo único que sí podemos entender nosotros desde la óptica de la Torá, que es lo que lo regula todo, porque la Torá es el manual. En la Torá Yeshua se guiaba, él no conoció el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son cartas escritas sin pensar que van a ser parte de la Biblia. Y son cartas que dan cumplimiento al Tanaj, a profecías, pero todo está en la Torá. La Torá lo abarca todo de una manera, no te profundice estos actos, pero te dice cómo tener tu intimidad, te dice cómo cuidarte de una entidad, claro, y es te dice cómo regular tu comida, cómo regular tus emociones. Si tú lees Proverbios, tú vas a ver un equilibrio, cómo debe ser tu personalidad. No busques profundidades, no trates de descubrir el mundo, no vayas muy allá. Dice Salomón, después de haber tenido una vida exageradamente desordenada, que yo pienso que a él le visitaban obviamente en algún momento de su vida estas entidades, Salomón al final dice que no hay cosa mejor que guardar la Torá. Claro, él dice, del placer, ¿de qué me sirve este? Y la mayoría de estos testimonios describen que a pesar de experimentar un tiempo de placer, terminan deprimidos, entra una depresión, caen en un... Es que no solamente es el placer, es falta de energía. Cuando ellos te llevan a la depresión, es parte de esto. Ellos no están pensando en la parte lujuriosa o libidinosa. Ellos están pensando en extraer tu energía. Entonces también te causan un sueño de angustia, de casi muerte. O sea, lo contrario de la excitación, el clima sexual, de la excitación y el placer, lo contrario es la sensación de que vas a morir.
Entonces te causa una pesadilla y viene la parálisis del sueño. Estamos hablando solo de estas entidades de la noche, que la mayoría de entidades opera así, inclusive cuando los contactados, cuando vamos a las entidades físicas, que serían estas como las abducciones extraterrestres, todos hablan de que extraen una energía vital. Si vemos a Corrado Malanga, ¿Quién es Corrado Malanga? Corrado Malanga es un doctor en química famoso, era decano de la facultad, no recuerdo en qué ciudad de ingeniería química, el presidente de los ufólogos de Italia. Ufólogo. Él dejó de ser ufólogo cuando se dio cuenta que estas entidades tienen su agenda y están así irrumpiendo y son muchas tienen agendas conjuntas entre diferentes especies, y cuando haciendo regresión hipnótica, que sí se puede, a través de la técnica de la psicología, sí se puede hacer una regresión hipnótica, entonces las personas afloran con pensamientos que estaban bloqueados. Por eso es que existen técnicas para curar inclusive personas con adicciones, ¿no? Pero también abren puertas, ¿no? Abren puertas, siempre acuérdate que abren puertas. Entonces, hay generaciones de familias que siempre tienen contactos y son abducidos. La abducción es un secuestro contra tu voluntad, porque ellos están inclusive existe una especie de los aplexianos, que son los que se llaman los reptiloides. Ya, ellos hacen abducciones y hibridan mujeres, como el caso del contactado de aquí de Ecuador, con el señor Yaguana, que es una persona muy cuerda y que narra la historia como inclusive a su esposa le hibridaron. O sea, hay diferentes entidades. Esta parte que usted mencionó de que son, están, como decir, afinadas, alineadas o muy apegadas a un linaje, a una familia o generaciones, ¿a qué cree que se deba? ¿A algo sanguíneo en la sangre o algo en la psique? O sea, tiene que ver te con puedo hablar Biblia porque la parte biológica realmente no se sabe, o la parte científica, ¿no? Pero siempre por la experimentación podemos hacer deducciones científicas. Tú sabes que en la metodología científica existe la experimentación a través de la parte empírica, y eso puede generar un criterio científico, no como una aseveración, pero sí como una hipótesis. Exacto. Podemos formular hipótesis para sacar conclusiones científicas. No necesariamente vamos a llegar al fondo de esto. No sabemos cómo vienen, cómo asoman, por qué están en tal lado, por qué están en otro lado, pero sabemos lo que hacen y sabemos que existen. Entonces, tú me estás preguntando por qué son generacionales muchas veces. Porque se queda en una familia. Hay personas que he escuchado testimonios de abuela, exacto, porque nieta. ellos a veces dicen, se quedó en la casa, en esta casa habita un demonio, saben decir, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay lugares donde ellos hacen ouija. Por si la ouija. La ouija es algo verdadero, pues, o sea, tú estás invocando una entidad y tú ves el efecto físico, cómo se mueven cosas, y tú estás consciente de que tú las llamaste. Ellos lo que utilizan son muchos, un ardid, por ejemplo, utilizan la trama de que tu abuelita se presentó y te empieza a responder. Claro. Entonces, eso sabemos bíblicamente, los que creemos en las escrituras estamos seguros de esto, sabemos manejarnos con esto, especialmente los que estamos en convenio con el Eterno, que es la Torah, que es el pacto renovado. Entonces sabemos que esas entidades nos pueden afectar, pero muy difícilmente nos van a llevar a lo suyo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que les decimos a los hermanos cuando tienen esta experiencia? No les sigue el juego, déjele. Porque si tú le empiezas a seguir el juego, él ya tiene una fuente de energía y no se te va a salir. Entonces, ¿por qué es generacional? Porque tú haces en una casa un acto de estas invocaciones, digamos así. No me gusta mucho hablar de temas como en religión. No, por supuesto, ¿no? Claro. Pero eso ya sería otro tema. Por ejemplo, normalmente cuando hablan de que está penando a alguien que murió, pero enfoquémonos en este tema del súcubo e íncubo, porque quiero saber si es que se trata de la persona o se trata del lugar, porque tengo un amigo que me contó que él tuvo, no sé si decirlo la oportunidad, pero llegó a una prisión, y él me dice que cuando lo metieron con los peores en esa celda o la jaula que le llamaban,
allí él empezó a tener en las noches este tipo de pesadillas y experiencias con este No, pues tipo es que ese es libidinoso. un hervidero, hierve en vida. Una prisión es donde hay fuertes energías. El que se quiere suicidar, Por eso digo, el que tiene mala vida, ¿es por la persona o por el lugar? es por el lugar, pero eso no quita que tú te esté molestando una de estas entidades como esa persona que nos escribió, y ella viaja y está ahí la entidad, porque se está sirviendo, es un parásito. O sea, no hablemos de demonios, de diablos, de exorcismos, pero así como que fuera el centro de esta entrevista. Yo te estoy hablando, este programa, yo estoy hablando de un hecho muy real que muy pocas personas pueden decir yo sé. ¿Y por qué a veces tú, aunque sea, rezas así en el sentido católico ya? Claro. No, tú estás en pacto hoy día, tú eres de un hijo del Eterno, estás hecho inmersión, tevilá, pero resulta que hay personas también afuera, una persona de afuera, o un ateo, ¿cómo puede evadir esto, por ejemplo? Claro. A un ateo le puede salvar, o bien una entidad benéfica, que sean los malajim del Eterno, tal vez hay misericordia respecto de eso, u otra entidad superior, pero resulta que si viene otra entidad superior, como cuando viene un exorcista, y se ven cosas, y la película El Exorcista, y existe otra película, El bebé de Rosemary, donde se ve a un incubo parasitando, no parasitando, sino tomando sexualmente ¿cómo es? A Mia Farrow, esas escenas son reales. Es un invocador de estas entidades. Él es el que actúa como demonio, como una entidad. Obviamente que todos les llaman el diablo el supremo, ¿no? Pero es una entidad. Y cosa curiosa, como ustedes ven en estos videos, que tal vez existe una manera, yo pienso que sí, por las evidencias. Esa película, como ellos han llevado, la élite tiene misterios muy secretos, muy ocultos, muy personalizados, tiene hermandades secretas, la masonería o las órdenes ultra secretas, cómo ellos se organizan, la orden del dragón, cómo se organiza la élite. Siempre hemos hablado de las dos simientes. Podemos nosotros establecer de que existe una manera como ellos también pueden traer entidades, invocan entidades. A Yeshua se le presenta una entidad. Yeshua está bajo el Imperio Romano. Ya no está como Daniel cuando estaba con el ángel Gabriel, se le presenta a una entidad al ángel Gabriel y dice, casi no vengo porque se me presentó el príncipe de Persia, es una entidad que controlaba el imperio persa. Pero cuando está Yeshua en el desierto, hay otra entidad que probablemente sea Baphomet, porque dice, yo estoy manejando el mundo. O sea, el imperio romano que dura hasta hoy proféticamente por la profecía de Daniel 8, desde ese tiempo, según Daniel 8, sabemos que en el mando de esta entidad, de la última, esta potestad, es la que cae el templo. Y dice, también habla de los tiempos finales, o sea, la misma entidad viene 2000 años. Hoy el sistema greco-romano domina el mundo. Entonces la entidad que se le presenta a Yeshua sería a quienes adoran la masonería, claro, porque la masonería en los altos grados hace rituales, nadie puede negar esto. Yo conozco, miren los videos de ex masones, especialmente dos ex masones franceses que denuncian del alto rango cómo hacen adoración a Baphomet o al portador de la luz. Entonces, nosotros podemos establecer que hay entidades. No tienen muchas relaciones entre sí, pero sí tienen dominio unas sobre otras. Pero eso serían ya entidades un poco de un nivel, diría yo, más elevado, como todas las que diferentes culturas cananeas se ven en la escritura que sirvieron. Pero hablemos de estas entidades que les llaman las hombres sombras, que a veces se ven en las noches. ¿Y por qué estas entidades, por qué estas específicamente tienen mucho que ver o están completamente relacionados con estos desórdenes sexuales? Ya, índole sexual. Yo les voy a llevar a los hermanos un ejemplo. Por ejemplo, para establecer cómo funcionan desde nuestra óptica muy, muy lejana, porque esto nadie tiene un conocimiento total. Por la Torá, por la experiencia que hemos tenido, por las conversaciones, porque hemos tocado estos temas,
ya metafísicos o temas hasta de los ovnis, podemos establecer esto. Por ejemplo, una plaga en casi todos los países del mundo son los ratones. Correcto. Hablemos más o menos así, son estas entidades. Todas las culturas, desde Mesoamérica, todas las culturas, los vikingos, los persas, en todos, los musulmanes hablan mucho de las entidades y de los jinns. Son los genios, para ellos son entidades. ¿Ya? Los judíos hablan de Lilith. Lilith es una entidad que confunden a la gente diciendo que es una mujer. No, tal vez fue una fantasía. Ellos saben que existen incubos y sucubos. Nadie puede negar. Todas las culturas han tenido no solo una relación, sino que han dejado por escrito o han dejado evidencias de que... Eso da origen a las religiones. ¿Por qué se crea la religión? ¿Por qué la Iglesia Católica adopta el sistema del inframundo griego y crea el infierno? Porque el infierno tú sabes que no existe. O sea, lo que voy entendiendo es que las religiones que hoy conocemos como el cristianismo, donde habla del infierno y del diablo, si bien no existe y no está descrito no está puesto en las escrituras como tal, pero tienen una base en algo que sí es real, pero se malinterpreta de una manera. Mientras tú no tengas la Torá, no puedes entender nada. Tú, para poder entender el fenómeno ovni, necesitas la Torá. Necesitas saber cómo está organizado las potestades en los cielos, que viene a ser el espacio exterior, y quién domina. O sea, todas las entidades, mira, todos los contactados que han contactado con el supuesto comandante Astar, con los grises, con entidades reptiloides, con los aplexianos, con los blancos, con los arios, con los pleiadianos, todos los que dicen haber contactado, todos hablan de un ser superior, del creador de todas las cosas. No tienen el mismo concepto. ¿Por qué? Porque ese concepto, por alguna razón del Eterno, fue dado en un puntito azul en el universo llamado planeta Tierra. ¿Y por qué no han acabado con la humanidad desde el hombre animal, antes de Adán? ¿Por qué no han acabado? Porque el hombre tiene algún tipo de energía vital que ellos se alimentan. Eso dice Carla Turner. Carla Turner es un personaje norteamericano que estudió el fenómeno ovni. Ella es una psicóloga que hizo regresión hipnótica. Y ella en Estados Unidos, y Corrado Malanga y Colufacio Glicieri en Italia, llegan a las mismas conclusiones, que estas entidades son malvadas para el hombre. Para el hombre. Para el hombre. ¿Por qué? Porque los abducen, los parasitan, los canalizan. ¿Cómo canaliza una entidad desde otro lugar? A través de frecuencia, a través del doblaje del espacio-tiempo de Einstein, que sí existe. ¿Cómo funcionaría eso en nuestra mente? Por ejemplo, si yo de aquí a Alfa Centauro, que es la estrella más cercana saliendo del sistema solar, me demoro 4 años a la velocidad de la luz, como le dijo el contactado a Yaguana, le dice, ¿dónde es tu país, tu planeta? Y le dice, allá, y le indica una estrella. ¿Y qué tiempo haces de allá acá? Dice, normalmente yo haría 4 años a la velocidad de la luz, pero vamos a la velocidad invisible. Entonces, a la velocidad invisible, ¿qué hace? Dice 12 horas. Es un doblaje del espacio-tiempo. ¿Cómo funciona? Pues esos son los misterios. Porque eso domina el 1% al 99% de la población mundial. Los gobiernos están dominados por estas entidades y que les transmiten tecnología. Ya hemos hablado. Hablando específicamente de los incubos y los sucubos, son de entidades menores que estas. Claro. Cuando Corrado Malanga hace un estudio de las abducciones, encuentra que son llevados a naves, y en las naves aparecen en unos paneles tipo televisor, aparecen entidades de otros lugares. O sea, una canalización por decirte, ¿cómo se hace un doblaje de espacio-tiempo de otra dimensión? Como sabemos que el universo es inmensamente grande, existen galaxias a miles de millones de años luz. Entonces, cuando canalizas, puedes estar trayendo a través del doblaje o de un portal, digamos así, que sí debemos entender, porque la transfiguración, ya hemos explicado, Yeshua se transfigura en un portal dimensional que es en el Monte Hermón. Según el Salmo 133, ungiéndose como sacerdote en el orden de Melquisedec,
porque es un sacerdote que va a servir afuera. Ujú, Porque como dice la carta a los hebreos, él no puede ministrar en la tierra. no, Entonces, claro, o sea, es un ahí- tema, nos podemos dar la vuelta con esto, pero realmente hablemos de estas sombras de la noche, que es el origen de todo. pero para ir entendiendo esta parte, estas entidades que visitan las casas y todo esto tiene que ver, o bueno, pueden aprovecharse cuando mentalmente una persona es débil. Por ejemplo, está alcoholizada, está drogada, me parece que mencionó, porque me recuerda algo, esto tiene relación con un verso que yo diría que es una advertencia del profeta Oseas, cuando él dice que el vino y la fornicación quitan el juicio. Sí, por eso es lo que nosotros vemos en básicamente cuando vemos las cárceles, ¿no? Que están llenas de gente con vicios, con debilidades, con problemas psicológicos. O sea, si tú quieres encontrar lo más difícil, yo con todo respeto, con las debidas excepciones, pero el lugar más fuerte de estas energías negativas, de estas sensaciones fuertes, donde es como decirte, la miel para las abejas, ¿ya? ¿Ya? Es en una cárcel. Entonces ahí es donde vas a ser víctima de todo esto. Y hay estudios que hicieron unos señores de un grupo que no voy a decir el nombre, porque de pronto los hermanos después van a seguir a todo eso. No se discierne. Y no se trata de coger estos temas para hacer la manera de llenarse espiritualmente. Son temas muy duros, muy feos. Pero es real. Y como pastores, como miembros que estamos enseñando a la comunidad, si les hablamos de demonios, ya es muy infantil. Tenemos que darles una explicación, pues. O sea, tenemos que saber, somos la generación que va a enfrentar todo. Tenemos que saber qué son estas entidades. Estas entidades de la noche son lo más elemental. El ratón de la casa ya. Y están ahí. Sí, ¿cómo son? No tienen una forma. Son intangibles. Pero también pueden levantar a una persona. O sea, tienen un poder. Son muy inteligentes. Pueden captar tu mente y traerte una memoria para generarte una sensación, para extraer tu energía. Y donde tú le diste chance de generar energía y miedo, Un placer. o te gustó lo que te pasó anoche y quieres hoy día, y hoy día resulta que sigues de placer en placer y acabas destruido física, moralmente, deprimido, quieres suicidarte. Por ejemplo, una persona que se quiere suicidar es donde entran estas entidades. Por eso es que la gente, por ejemplo, en el cristianismo evangélico, digamos así, que es muy, que hay fanatismo, ¿qué es lo que dice? No, es que está endemoniado, es el diablo, se le metió el diablo. Y son estas entidades. O sea, Claro. si es que nosotros no sabemos esto, o sea, realmente estamos en religión. Somos la generación que tiene que entrar a la gran tribulación conociendo todo esto. Y cuando tú estés en tu casa y te pase una cosa de estas, no te vas a asustar, ni vas a dudar del Eterno. Confía más en Él, porque hay entidades, y por eso es que el Eterno no te puede mostrar todo, porque no lo vas a entender. El universo hierve en vida, y la tierra hierve en vida, de la visible y de la no visible. ¿Qué diferencia hay entre estas entidades que están filmadas y animales que tú no conoces en el fondo del mar? No, es que eso es lógico y hasta es muy fácil de explicar con la física. Nosotros solo vemos lo que está dentro de un espectro de visión. Por ejemplo, hay luz ultravioleta o luz o energía infrarroja y todo eso hay galaxias que se pueden identificar solo por medio de estas Claro. frecuencias de luces. Pero existen, Claro. pero nuestra vista solo tiene un pequeño rango de visión nada más. Y realmente se ha visto también más que nada en las parálisis del sueño se han visto estas personas como sombras, que las han visto, las pueden identificar y hay personas, porque he escuchado muchos testimonios, que pueden hablarlas. Existe una explicación en la psicología para la parálisis del sueño, de la cual dice que nuestra mente duerme el cuerpo para que no nos estemos moviendo mientras Es como estamos una soñando. defensa. Claro, pero ellos no pueden explicar lo que es que estas personas dicen, hombres y mujeres específicamente, mujeres, dicen, yo soñé o ayer tuve una experiencia con una entidad que estaba sobre mí y amanecen rasguñadas, moreteadas. O sea, vemos que eso trasciende más allá de algo metafísico, sino que entra a un plano físico. ¿Por qué sucede esto? Porque
te quiere causar miedo, susto, placer, y va a hacer todo lo que esté a su alcance. Son entidades muy inteligentes. Por ejemplo, vemos que ¿quién nos muestra esto? Yeshua. Yeshua en Mateo, si mal no recuerdo, por aquí tenía anotado, Mateo 17:21 dice que hay entidades, o sea, te está mostrando, mira lo que dice, esta especie sale con ayuno y oración. O sea, tiene unas palabras súper sabias. Te está diciendo que hay múltiples diversidad de entidades que tienen diferentes efectos y diferentes reacciones. O sea, ¿qué te está diciendo cuando te dice con ayuno y oración? ¿Por qué la oración si puede repeler a una entidad de estas? Porque la oración te causa paz, lo que nosotros decimos shalom. O sea, cuando tienes una experiencia de estas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tranquilizarte. Clama al Eterno, porque ahí te va a venir una entidad del Eterno. Porque el Eterno tiene huestes espirituales. Y dicen los salmos, va a mandar por tus hijos. Sí, los testimonios de esto abundan, de que ellos en estas situaciones, en estas experiencias nocturnas, cuando ya empiezan a sentir miedo, lo que hacen es orar. Y hasta la persona que no cree acaba orando o dice, yo sé que existe algo más allá, porque lo viví, porque lo vi. No fue un sueño y se puede identificar, claro, que no es un sueño. El problema y la preocupación y la pena es que hay gente que tiene tremendas experiencias, pero no quiere conocer al Eterno. Y ahí sí estamos nosotros. Por eso por el Eterno logramos establecer hasta este conocimiento. ¿Por qué este conocimiento? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque esto te va a dar paz. Porque esta manera de venir anticipados, de que tú te vayas a tu casa, de que los hermanos están teniendo ya una explicación de esto, te va a fortalecer y no vas a sucumbir. El Eterno, ¿por qué regula el sexo? ¿Por qué el Eterno le da un orden a las cosas? ¿Por qué el Eterno, y en Proverbios que son inspiración del Eterno, y él permite y ha preservado estos pensamientos milenarios? Son 3000 años de los Proverbios, de la época de madurez de Salomón. ¿Y por qué? ¿Qué te hablan ahí? De que tengas paz, de que no te aflijas, de que no busques lo que no proviene del cielo, que busques el alimento, que lo principal es el alimento, que lo principal es vivir como un ser humano a plenitud. Para que tú vivas como ser humano a plenitud, no es con tu propia iniciativa como un ser animal, es con la Torah, unas leyes que no vienen del hombre, pero que son lo mejor que puede hacer el hombre. Aunque paradójicamente uno diría, esas leyes repelen o están restringiendo la naturaleza más animal y humana, pero nos ayudan a vivir en paz o ordenadamente. Ya, una entidad, si tú vives conforme a la Torah, no te va a topar. No solo porque estás en convenio con el Eterno, no eres iglesia, por supuesto. Si una persona viene de una iglesia y le ora a Dios, a Jesús, que ellos creen que es Dios, obviamente el Eterno en su misericordia, quién sabe que se trate hasta de Efraín y pueda tener un propósito con esa persona, pero también es la asistencia de los ángeles del Eterno. Acuérdate una cosa, que no todos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todos van a entrar al reino. Pero como pueblo, si tú tienes linaje de Abraham, así estés afuera, el Eterno no viola su palabra. Te va a proteger. Algo hay en ti diferente, tu linaje, tu simiente. Tú no eres de acceso fácil para una entidad. Cuando tú miras, existen algunas probabilidades de estos que hablan de reptiloides, ¿no? Que hay entidades que molestan generacionalmente, especialmente se habla de un tipo de sangre que es el RH negativo. O sea, porque de pronto ese tipo de sangre es menos relacionado con los haplogrupos que identifican al pueblo del Eterno. Por algo nosotros sabemos, por ejemplo, hoy a través de un examen de haplogrupos del JP1, podemos establecer si una persona es levita o no, de la tribu de Leví. Y hemos hablado mucho de esto. Entonces también viene la genética. Por algo el Eterno levanta una genética y por algo nosotros sabemos que existe una filtración, una separación de dos genéticas, de dos linajes al final de los tiempos. Los linajes de Adán y el linaje de la serpiente, que se llama.
El linaje de la serpiente realmente, si lo vemos desde la profundidad, Yeshua dijo a unos personajes que estaban vestidos de rabinos en el primer siglo, les dijo linaje de serpientes. Y no le dijo inventándose, no le dijo de molesto, Yeshua no se molestaba, lo dijo en verdad. Le dice familia, linaje, cera, semen de serpiente. ¿Por qué? Porque Yeshua sabe que 100 años antes de ese momento, Juan Hircano invadió Idumea, y los idumeos ya se habían mezclado con cananeo. Ahí vemos nosotros a Elifaz molestando a Job, por ejemplo. Elifaz es el hijo primogénito de Esaú. ¿En dónde está Job? El libro de Job dice que está en el monte Seir. Entonces, ese es Elifaz. Y le está hablando del Eterno, le está hablando de que es un hijo del Eterno, de que reclama las promesas, de que es linaje de Isaac. Pero lo que pasa es que Esaú violó la Torah y se metió con 2 mujeres cananeas. El hijo de Elifaz es Amalek, el enemigo natural del pueblo. ¿Por qué? Porque está mezclado con cananea. La prohibición es no mezclarse con cananeo. ¿Por qué? Porque el cananeo ya está desde la época de los caídos, vienen los linajes y están las genealogías por más señas, las genealogías de la simiente de la serpiente, están los Ansumim, los Emim, los Giborim, los Og, Shejón, todos ellos están los gigantes, los Nefilim. ¿Por qué el Eterno se molesta en poner esa genealogía? Y cuando tú leías en el cristianismo, te daba hasta pereza decir, ¿y esto qué hace en la Biblia? ¿De qué me sirve hoy? Claro, te sirve para establecer, son 2 linajes. Si tú no entiendes eso, no vas a entender lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué existe el pueblo del Eterno? ¿Por qué tú cuando haces tevilá no vas a tener estas instrucciones? Pero obviamente tienes que guardar la Torah. Se me ocurre una pregunta en este momento. Conforme a todo el contexto de lo que se está explicando hasta el momento, ¿cómo podemos entender o cómo se debe entender lo que sería una posesión? Una posesión es una parasitación, y eso sí está muy demostrado. No es que viene un espíritu como pensábamos hasta del Espíritu Santo en el cristianismo. Yo recuerdo que había tan ridículo, era en la iglesia donde yo estaba, había 2 personas se le ponían al lado a la profeta porque decía que de la fuerza de que se le mete el Espíritu Santo, le tiraban para atrás. Y ella hacía la mímica, o sea, es algo muy infantil, y nosotros, gente madura creyendo en esas infantilidades. Mira, el Espíritu Santo no es un espíritu, no es un ruach, es un poder del Eterno que te da. Lo primero que hace el Espíritu Santo, el día que tú recibes el Espíritu Santo, te das cuenta que el Nuevo Testamento está manipulado y que tú tienes que guardar la Torah y tener pacto con el Eterno. Es como un entendimiento. Viene el entendimiento, lo que hizo Yeshua. El Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Entonces viene uno de los 7 espíritus, de los ruachim, de los poderes asignados en Isaías 11, al Mashiach. Entonces viene el espíritu de consejo, que no es el consolador, sino el de consejo, y te da conocimiento, y te das cuenta que tienes que obedecer al Eterno en la Torah. Es como la influencia del Eterno, se puede decir. Absolutamente. Porque hago un breve paréntesis, porque las personas van a decir, pero ¿cómo es eso que el Espíritu Santo no es un espíritu? Puede parecer contradictorio, pero es como para entender cuando la Biblia dice aquel hombre que tuvo espíritu de celo. No es que se le metió a ser, sino que es el sentir. No, y ahora te hacen unas doctrinas, espíritu de celo, espíritu de alcoholismo, espíritu de esto. Claro. Y las personas piensan que un demonio se te mete y te da esos gustos, ¿no? Entonces, para no salirnos mucho del tema, cuando una entidad parasita a una persona, toma el cerebelo. Esto es un estudio de gente, de médicos y científicos. O sea, cuando estas entidades te canalizan desde otra dimensión, hablemos de una dimensión, como decirte, desde la constelación de Orión. Estos que hacen yoga, que buscan sacar el alma. Entonces, claro, es una experiencia. Abren el tercer ojo también. Todo eso es pura filosofía, pero es la manera como ellos interpretan. Pero son eventos reales, o sea, no vamos a discutir eso. Tampoco vamos a decir que sabemos o que la hemos vivido. A nosotros lo que nos ha dado chance de poder mirar todo el panorama desde un balcón hermoso es no salirte de la Torah. Porque cuando tú no te sales de la Torah puedes divisar todo.
Y todo tiene que ser conforme a la Torah, porque tú estás anclado en eso y todo testimonio positivo tiene que ser conforme a la Torah. De alguna manera, por eso es lo que siempre hemos enseñado, que el Eterno es el que tiene el control de todo. ¿Cómo tú sabes que el Eterno tiene control de todo? O sea, aquí mucha gente se va a quedar de año de que están enseñando restauración. Cuando no sabes tú el movimiento de los astros y de las estrellas, cualquiera puede inventarse cualquier religión. Solo el Eterno te mueve una estrella y te alinea las cosas para que tú sepas. El pueblo entendido sabe que solo Él, el universo está en expansión y solo Él puede ponerte las cosas en el momento indicado, a la hora indicada. Por eso dice, y vi una señal, y vi otra señal, Verán y el la otro señal dice, del y hijo. verán la señal del Hijo. O sea, son las escenas que te forman las constelaciones. No estamos hablando de astrología. Que ninguna entidad puede hacer. Nadie te puede hacer, o sea, una entidad no te puede ni imitar, ni siquiera te entiende. Eso es lo que se refiere cuando dice ya está prefijado el orden de sus tiempos, todo el movimiento. Todo. O sea, no puede venir alguien, mañana va a pasar esto, se acaba el mundo, eso no. Todo tiene un orden establecido y toda la voluntad del Eterno se está cumpliendo. Y todo con señales de los cielos, que es lo que nadie le puede imitar. Ahora, si vamos a lo micro, las entidades personales, las que te persiguen, puede ser que una entidad tú eres hecho Tevilá, estás guardando la Torá, pero tú le diste chance a una entidad, se te va a meter, o sea, no eres infalible. Darle chance, ¿a qué se refiere? Darle chance es un lenguaje... No, me refiero, ¿a qué se refiere con abrir las puertas ya? Claro, o sea, tú... ¿Qué podría hacer en este caso, por ejemplo, la audiencia? Que te dejes deprimir, que estés preocupado del dinero, que tú empieces... fantaseando. Mira, si una entidad te ve que tú estás preocupado del dinero y que es lo principal en tu vida, por eso el Eterno te dice, Yeshua también te lo dice, solo busca el reino del Yahweh y su justicia y todo será añadido. O sea, si tú no confías en esa palabra, una entidad te lleva a la depresión y para sacarte, o sea, piensa que ese solo quiere verte mal o en un desorden sexual para extraerte energía. Es como un hongo. ¿Qué hay de, ahorita que habla de personas que buscan el dinero, me recuerda, ¿qué hay de estas entidades que también existen varios testimonios que los han visto, de los duendes? ¿Cómo entendemos esto? Porque también tiene mucha relación, que he escuchado testimonios de personas de que estos tienen una, digamos, una fijación en las mujeres, las están persiguiendo. Tengo un testimonio de una tía mía que decía, ya lo vieron, porque sí, él me anda molestando y se ponía bravo, tiraba las cosas porque... Son estas entidades. Eran libidinosos. Ya, igual. O sea, un duende no existe el manual de los duendes, claro, pero existen. Existen. ¿Y qué son? Son entidades que de pronto están trabajando en tu mente. No son orgánicos, biológicos, ¿no? No son biológicos, pero tú los podrías ver como biológicos. Y hasta sentirlos, porque hay otros que llegan más allá. Mira que las sombras, y en estos videos que estamos poniendo este rato, vemos cómo le levantan de los pies, pero con una fuerza metafísica, que no podemos definirla. Pero hay una fuerza, hay una energía. Pero es una proyección creada en nuestra mente que nos hace ver. O sea, ¿por qué? A ver, nosotros estamos en el campo en este momento, ¿no? Claro. El ingeniero que trabaja aquí con nosotros en las plantaciones, él ha visto más de 3 veces. Y nosotros estamos caminando por los mismos lugares todos los días. ¿Y por qué no lo vemos? Porque tú no estás en ese rango, en esa frecuencia. Tú no eres presa fácil para una entidad que te quiera manejar desde otro planeta. Una canalización. Por decirte algo, las canalizaciones son verdaderas. Hay una teoría de que las tecnologías que usaron los nazis, ya sabían tecnología ovni, inclusive existen planos que fueron dados en canalización a gente que hacía, que utilizaba métodos esotéricos, invocaciones. Por eso es que la cruz gamada de los nazis es el sol negro. El sol negro está relacionado con estas entidades y con apertura de portales, con energías y todo eso. Cuando tú ves que los gringos se los llevan a un señor Brown, el primer director de la NASA, es el jefe del plan espacial de los nazis, que ellos se lo van llevando a Estados Unidos, le dan amnistía, porque él tenía mucho conocimiento de estas canalizaciones y de los planos. Él hizo inclusive bombas
súper sofisticadas que si Hitler duraba un poquito más, estas bombas le hacían ganar la guerra. Claro. Esto me recuerda a la escena bíblica de Saúl y la bruja de Endor, donde se aparece esta entidad que supuestamente es Samuel, pero no es. Y ella está haciendo una canalización, que supuestamente le está hablando, o sea, soy Samuel y te digo esto, pero era una entidad real. Y alguien puede decir, pero era un propósito del Eterno. Claro, porque existe, en las Escrituras vemos que el Eterno también usó, así como contra Job. Contra Job dijo que vienen los hijos del Eterno y entre esos viene el que iba a ser adversario de Job, no dice que viene el diablo. O estas falsas profecías que a veces o sea, ¿quién será un espíritu de engaño? Dice, ¿no es cierto? Entonces, una entidad viene a hacer una función. Puede ser que esa bruja clamó y primera vez en su vida le respondió. O sea, hay que entender que con el Eterno no es que esto no es de Dios y por entonces él no tiene nada que ver, no, él está en todo. En todo. Pero no es que... Pero no como un panteísmo. Exacto, ya, eso es correcto. Y por eso hay cosas que existen, por lo que el Eterno dice, no tomen de este conocimiento, no Exactamente, esa es la clave de todo y con eso hasta podemos terminar. Claro. Cuando dice que no debes tomar del árbol del conocimiento. Y en Génesis, cuando ofrece estirar su diestra, el Eterno, ¿qué dice? Ahora que saben más de la cuenta, tendré que enviar a mi diestra a que puedan volver a tomar del árbol de la vida. Y vemos al final del libro de Apocalipsis tomando del árbol de la vida que perdió Adán, pero con su diestra, cuando viene Yeshua, por eso dice que la palabra se hizo carne. En Génesis 3, el Eterno dice, voy a tener que enviar una diestra, sino que en la Reina Valera no se entiende. Creo que es 3:29, si mal no recuerdo. Dice, ahora que impide que yo alargue mi brazo para tomar del árbol de la vida. Lo que está diciendo cuando nosotros vemos en contexto hebreo, y hasta con un diccionario de esos de Bain, vemos que dice, ¿qué impide que yo ahora tendré que estirar mi mano, a mandar a mi diestra, a que reemplace a Adán, el hijo del hombre, el hijo de Adán? El segundo Adán, para que este sí lleve a tomar otra vez el árbol de la vida, porque lo acaban de perder. Exacto. Porque Adán fue escogido para gobernar. Entonces, por eso es que viene Yeshua a gobernar en el milenio. Correcto. O sea, todo esto va concatenado, son las entidades. Nosotros no somos demonólogos ni andamos echando fuera demonios, nada. Realmente, para echar, esa palabra, echar fuera demonios, ha creado una fantasía, especialmente en la iglesia pentecostal, desde principios del siglo XX, cuando aparece el pentecostalismo fuerte, el que no necesita Biblia, porque Dios le sueña, Dios le habla en el oído al líder y le dice todo, no necesitan Biblia, tienen doctrinas personalizadas. Entonces eso es lo más fuerte de la religión cristiana. Y ya casi el final, el que va a destruir ya la Biblia. Por eso es que asoman el último tiempo y vienen los famosos echadores fuera de demonios y todo. Puede ser que tenga un efecto, porque lo mismo que hace un hipnotizador, estos de espectáculo, puede hacer un espectáculo, o cuando coge Benny Hinn y saca su saco y derriba a las personas, hay un efecto, o sea, puede haber una entidad. Mira, esa entidad. Cuando se casó la princesa Diana, creo que era en 1982, se paró un ovni sobre la iglesia. Habían 200 millones de personas conectadas en vivo y en directo. Eso genera un campo energético. Ellos se alimentan de eso. Se alimentan de eso, buscan eso. Como estadios o algo donde haya euforia. Exacto. O cuando tú ves, por ejemplo, que un avión en una tormenta, en un huracán, se ven relámpagos y ovnis que aparecen. Porque abren portales. No sabemos cómo definir esto. O sea, para eso existen los físicos teóricos, que realmente sí nos da una idea de cómo podría funcionar, cómo se abre un portal. Bueno, por lo menos lo establece que es posible. Exactamente. Posible. Ya, o sea, y inclusive, por ejemplo, para la teletransportación existe la matemática, la operación, o sea, existe la ecuación que se puede demostrar, aunque no existe la manera de hacerla. Porque no tenemos la energía suficiente para la tecnología, exacto. Entonces, todo esto nosotros debemos tener claros.
si estamos hablando del Eterno, hablemos también. La iglesia cristiana habla del diablo más que del Eterno, porque te hablan de cómo solo cuidaste del diablo y el diablo por aquí, el diablo por allá, y resulta que el diablo acaba de ser el más predicado en la iglesia cristiana, moderna. Una imagen que también nos puede aclarar y a la audiencia para entender que esto no es el diablo. Alguna vez usted me comentó de una visión que había tenido, creo que era Ulysses Crowley, donde dibujaba... Aleister Crowley. Aleister Crowley, donde había dibujado a la entidad. Claro. A una entidad que era como un cabezón, pero él decía que era Satanás, más o menos así. Ya, es el mismo, o sea, él es un satanista, ¿no? Más que decirte que es un esotérico, invocador de demonios, de entidades. No deja de ser un demonio, una entidad, pero en el estricto sentido de la palabra. Claro, demonio sería la forma religiosa de llamarlo, y entidad que es la forma más técnica, digamos. Más técnica, más real. Más real. Sí. Saquemos la religión de esto. Aleister Crowley, ustedes pueden buscar este instante en el buscador de Google, y nosotros vamos a poner la imagen. ¿Cuál es la entidad que le daba información a la que él se sometió? Él pensaba que era el diablo de pronto, pero esa entidad también se aprovechó de él y le daba mucho poder de información, le hacía... le daba capacidades, o sea, son personas muy inteligentes. Entonces, ¿cuál es esa entidad? Es una entidad de un ser que tiene forma, porque él lo dibuja, probablemente hasta biológico, una especie, de esas especies que dice el primer ministro canadiense, de una especie que vienen de otros lugares. Entonces, solo así podemos darnos cuenta de que ellos estaban teniendo experiencias, sí. No porque no está en mi iglesia ya todo es falso. O sea, porque eso es lo que la gente tiende a pensar. Es que ahí se puede entender mucho mejor por qué los cananeos, los filisteos y todo esto tenían unos a Baal, otros a Astoret, otros a Moloch, y habían diferentes entidades que tenían su forma, tenían su imagen, y ellos los esculpían, pero no eran los mismos. Y nadie dice que Satanás estaba encima de todos ellos, sino que eran las... Ellos establecen un organigrama, o sea, los ejércitos de Satanás, dicen las huestes de Satanás. Claro, entonces eso es fantasía. Si nosotros vemos a Judas y el libro de Enoch, él hace alusión del libro de Enoch, ellos sabían que existían entidades, se presentan entidades delante de Yeshua. Hay unos cerdos que se llenan de estas entidades, es lo más patético. ¿Por qué? Porque estas entidades necesitan un cuerpo. Entonces, ¿qué causaron en los cerdos? Una emoción. Los llevaron al despeñadero. ¿Por qué? Porque ellos estaban desesperados, o sea, causan sensaciones, trastornos de personalidad. Estamos hablando no solo de nuestro camino, estamos hablando de cuestiones ya relacionadas a la psicología, a los psiquiatras. Existe gente que tiene, por ejemplo, visitas nocturnas de estos súcubos o incubos, y ellos recurren a un psiquiatra, y lo que acaba haciendo el psiquiatra es medicándole. Y cuando te medica para que tú logres conciliar el sueño, te hace más vulnerable a ellos. Por eso es que hay que tener una lógica para entender esto. Por eso es que la mayoría de la gente calla, porque lo terminan diciendo loco o pastillado. Exacto. Y pastillado lo tienen ahí. Claro. O van a una iglesia y va un pastor más indocto en el tema y ahonda la situación. O por último va y hasta le ve un fenómeno que vino otra entidad que no están pensando en el eterno estas entidades, ni se están escondiendo, simplemente ellos viven, no lo conocen, están en prisiones eternas, de oscuridad, no eternas, no dice la Biblia eternas de Judas, dicen prisiones de oscuridad, porque no guardaron su esencia. Pero será que porque, por ejemplo, una persona que tiene estas experiencias y acude a una iglesia cristiana y todo, y dice, yo vine a la iglesia y dejé todo esto, dejé de ver estas experiencias, y puede ser porque tuvo un cambio de vida, obviamente. Primero, porque puede ser ahí. Segundo, porque está dejando ciertas cosas que llaman el interés. O sea, tú dejas hábitos como la perversión sexual, el desorden. Por la línea moral que... O te llenas de positivismo, de esperanza, de que tú te vas a ir al cielo, por ejemplo. Como dice la iglesia cristiana que se va al cielo. Entonces, tú te apoyas en eso y eso te ayuda a superar. O sea, estamos hablando de seres vivos. ¿Qué recomendación podríamos dar para no ser presa fácil de estas entidades?
¿Qué podríamos decir? Bueno, ¿Cómo primero, debemos vivir? ¿Qué debemos comer? ya, primero hay que entender una situación. Cuando tú estás en el camino, cuando tú haces inmersión, cuando tú llegas a pertenecer, lo que dice Pablo, que las promesas, los pactos, la promulgación de la Torá y el servicio son solo de Israel, entonces tú no te puedes ver como una iglesia. Que recibiste asistencia en la iglesia, de pronto porque Efraín está metido en las iglesias, es la condición de hijo pródigo, pero dijo que de ahí va a sacar. Cuando tú entras al camino, haces tevilá, inmersión en el nombre de Yeshua, no de la Trinidad, porque ese es un verso inventado. Entonces tú estás a otro lado, o sea, no tienes, ya no perteneces al sistema, porque esto es por pertenencia, o sea, no te pueden tocar, hay un escudo, ya no eres un ser animal para esa entidad, tienes un título de propiedad, podemos decir una barrera, una legalidad. Porque ellos sirven a jerarquía. Hay personas que dicen, yo sabía que estaba frente a una entidad superior que las otras, o sea, y comprenden a veces esto. O sea, yo tengo una persona, un primo mío que me contaba de que una vez vio una entidad y en este tipo de sueños y lo que él sentía era como reverencia. Me pareció mucho lo que dice Juan cuando vio estos ángeles y todo esto, que también quiso hacer uso de reverencia. Claro. Entonces, nosotros lo que podemos saber es que o bien cuando una persona viene o viene el pastor y le quiere quitarle el demonio, o bien le está metiendo uno más fuerte, o la misericordia del Eterno con Efraín le está liberando. La realidad detrás de eso es que la única manera de ser libre de estas entidades es tener un convenio. Un convenio con el Eterno, no iglesia, tener el convenio de Jeremías 31, el cual implica que tú obedeces y Él te ayuda. Obedecemos la Torá. La Torá. Claro, no el que o sea, todo el mundo puede inventarse cualquier cosa. Es más, aquí otra vez decimos, van a haber muchos comentarios, pero no seamos sectarios, no estamos hablando, inclusive hemos hablado de este tema de una manera muy general, muy real. Es un fenómeno que estamos sufriendo, estamos viviendo. Hay mucha gente que se vuelve loca y se muere con esto, porque ellos también se indignan. Y ellos también pueden seguirte, te van a hacer la vida imposible. No se asusten, lo que podemos decir, y al pueblo del Eterno, que mayoritariamente ve nuestros estudios, solo le podemos decir que pueden estar ahí, pero no se asusten, no les tengan miedo, oren al Eterno, hagan una alabanza al Eterno, invoquen el nombre verdadero del Eterno, porque el nombre ficticio realmente no tiene ningún sentido decir un nombre que, por decir Jehová, que fue de la traducción y del mal entendimiento cuando ni siquiera existía la letra J. Entonces, hablemos con propiedad. Cuando tú estás hecho inmersión en el nombre de Yeshua, o sea, tú tomaste el pacto, estás restaurado, eres Israel, ninguno de los males te vendrá a ti. Estás en la prueba, estamos en esclavitud, no vamos a ser millonarios. O sea, si tú te vas a una iglesia para hacerte rico, puede ser que hasta lo hagas ya, por último, con ayuda de una entidad de estas que te dé el secreto o la sabiduría, porque te puede despertar. Así como se apodera de tu mente, te puede darle conocimientos. Claro. Y puedes ser un hombre hábil para los negocios. Y dices, es que Dios en la iglesia me bendijo. No es la iglesia. No sabemos si la bendición viene del Eterno. Resulta que te compras un avión y dices, Dios, el regalo de Dios le pones al avión, ¿no? Y al primer vuelo te vas al suelo. Porque si me alejo del reino, si me alejo de todo esto, eso no es bendición. Claro, o sea, el Eterno tiene que cuidar la simiente de Abraham, porque con la simiente de Abraham tiene un plan de restauración del universo. Entonces, esto no se trata de tener regalos económicos o buena vida hasta el final de los días, o que Él se encargue de todas tus cosas. Y tú solo vive, lo mismo que hacían los saduceos, comamos y bebamos que mañana nos morimos, porque no tenían a los profetas. Lo mismo que hacen las iglesias samaritanas. Ellos solo tienen la Torá. Hasta se hicieron un templo con los versos de la Torá ahí en Monte Gerizim, porque claro, dice, en el Monte Gerizim da las bendiciones de la Torá y dice, no, aquí hay que hacer el templo. Claro, la Torá nunca habla del Monte Moriah, exacto, en Jerusalén. Excelente. Si existe, para la audiencia que nos está viendo, si existe alguna duda, alguna pregunta, déjenlo en forma de comentarios
pues ahondaremos en este tema, podríamos levantar una segunda parte, tal vez. Sí, sería bueno, porque solo hemos entrado un poco Generalizando. generalmente para darle una idea de que las entidades están en todo lado, son como los roedores, como los ratoncitos, en todas partes del mundo, sea desde los climas fríos, en el hielo eterno, hasta los trópicos están los ratones. Y estas son entidades que muchos de ellos se desconocen entre ellos, pero viene una entidad más fuerte, reaccionan como los animales. Exacto. Realmente se establece primero que no existe Satanás, pero que sí existen eventos paranormales y entidades que a veces causan esto de que me movió la silla o yo sentí algo, vi tal cosa, existe, a lo que la gente aduce y señala que es el diablo, pero no lo es. Hemos establecido también que este grupo de entidades son diversas especies, como lo dice Yeshua, esta especie en específico no sale si no es con ayuno o con oración, o establecen primero que existe una especie distinta y establece que también un manual o una forma de liberarse, porque el ayuno y la oración presenta también un estilo de vida un poco más ascético, más dedicado tal vez a la espiritualidad. Ya, digamos que es el ayuno para una persona que no sepa qué representa un ayuno en las escrituras. La Torá es de la voluntad del Eterno que está dada, ¿no? El Eterno lo dijo. El Eterno no es esa persona que te hace pensar el cristianismo que está parado mirándote lo que haces, claro, con mucha paciencia, pasividad, y hasta ya se duerme de lo viejito que es. No es eso el Eterno. El Eterno dio la Torá y se acabó. Por eso dice, la palabra viene desde la eternidad, y todo lo que dice el Eterno es eterno, y su pensamiento se hará. Pero cuando tú haces un ayuno, al Eterno no le gusta la flagelación. Tú le estás llamando la atención y Él regresa a verte y puede cambiar tu destino, como lo hizo con este rey. Cuando claro, se le anunció que iba a morir, Él le hizo un ayuno y le clamó y le dijo, si yo muero todavía hay cosas que me faltan, ¿quién te clamará? ¿Quién te alabará? Claro. Entonces Él le extendió, le regresó a ver. Por misericordia le dijo, vas a morir, y allá regresó a ver. Cuando el Eterno dice, guarda el Shabbat, no tiene que venir a estarte, ya levanten para el Shabbat, no. Si no lo guardas, tú te metes en problemas con el Eterno si eres pueblo. Claro, con la palabra del Eterno que está dado. Claro, está dado. O sea, no esperes que Él esté solo viniéndote a avisar. Yo conozco unas personas que viven cerca de la Keilah y dice que guardan la Torá, pero viven como cristianos, o sea, ni siquiera van a una iglesia, ni a una reunión, quieren vivir su propio estilo de vida y no son parte ni del cuerpo del Mesías, porque eso está en la Keilah, en la Cajal, en el pueblo. Los dones son para el pueblo, y ellos en su casa son creyentes de Facebook, ¿no? Pero ellos solo es de nombre, no están participando. Los dones son para salvar al pueblo, de Israel, especialmente en la gran tribulación. Por eso Yeshua dijo, cosas más grandes que estas verán, porque vamos a necesitar esos milagros, vamos a necesitar ganar estas entidades. A la gran tribulación no es que vamos a entrar a ciegas. Nosotros a la gran tribulación, que más o menos comienza en 8 años, tenemos que entrar sabiendo cada señal en los cielos, la fecha de venida del Mesías, la fecha que aparecen los testigos. Tenemos que saber cuándo asoman las señales de las 7 plagas que comienza la ira del Eterno y hacer el cambio, el traslado a la siguiente fase del campamento, que es la montaña. ¿Y a qué nos enfrentamos? Y nos vamos a enfrentar, ya es un viaje sin regreso. Y ahí solo la misericordia del Eterno, y tenemos que estar escondidos hasta que veamos la señal del Hijo del Eterno en los cielos. ¿Cuál es la señal? Una alineación que ya sabemos que sucede en un día de las trompetas. Así es. El propósito de esta charla realmente es quebrar esos paradigmas o digamos, pensamientos dogmáticos, porque son dogmas, y que el pueblo del Eterno pueda vivir en libertad, entendiendo estas cosas que nunca se tocan desde un maestro de Torá. Casi no hablan de estos temas, prefieren vamos a lo que está escrito, pero no analizan o estudian lo que de alguna manera dice la Biblia en contexto, pero son cosas que dicen mejor no me meto. Bueno, tú estás oyendo que estamos topando estos temas
porque el pueblo de la restauración tiene que comenzar a hablar estos temas. Alguien tiene que pararse a hablar. No es que vamos a entrar con la parashá a la gran tribulación, no aguantas ni un día. Claro, es que estos temas, por la manera en que hemos sido enseñados, tendemos a rechazarlos a la primera o a asustarnos. Como cuando se habló por primera vez de las señales en los cielos y las estrellas. La gente pensaba que estaban hablando de astrología, ya no quiero escuchar. Pero cuando se detiene a investigar o a escuchar, se da cuenta que es algo que está en la Biblia, que es clave para entender los tiempos en este momento. Es que el Eterno no nos pudo decir hace 3000 años esto. No nos pudo decir, mira, acá, ahorita que estamos terminando, ¿no? Hemos visto todo este programa, hemos visto videos, porque los vas a poner, ¿no es cierto? Me dice. Y todos son videos reales, no son fake. Por ahí se filtrará alguno, pero realmente son videos reales, muy serios. Esta es una conversación súper seria delante del Eterno, súper seria. No es fantasiosa, amarillista, no quiere despertar. No, esto es algo que tiene que saber el pueblo. Si no andan, soñé, me dice, no quieren leer, no quieren obedecer. Y hacen iglesia hasta de las raíces hebreas. Son iglesias, hasta cobran diezmos. Es ridículo. Yo sí les exhorto y les llamo la atención a los hermanos que están enseñando. Toquen esos temas, dejen de pensar en dinero. Se aprovecharse, les sacan del cristianismo para venirles a exprimir ellos. Un pastor de nuestro camino, entiéndase bien, hermanos, que le pida dinero no le está llevando por un buen camino. Primero es un violador de la Torah. Ese sí peca porque ese sí está con pacto. Dejen que un cristiano haga con su vida lo que quiera porque él está sin pacto, él niega la Torah. Y según 1 Juan 3:4, el pecado es la violación de la Torah. Si uno no tiene Torah, no tiene pacto. Pero una persona que está hablando de Yeshua y eso, y les gusta hacer figuras, ¿y para qué? Para sangrar, para vivir. Hacen lo mismo que los incubos y los sucubos. Yo prefiero enfrentarme a una entidad de estas que a uno de estos que me va a dejar en la ruina, a mí, a mi familia. Por último, la entidad se me va a llevar es a mí, pero no a toda arrastrando a la familia al abismo con un falso conocimiento religioso. Y en verdad, o sea, suena gracioso, pero es la verdad. Una realidad. Acaban con el dinero de una casa y se comen ellos y les gusta viajar. Y piensan que Dios ahora ya no es Dios, no, Yahweh les bendice. Así es. Bueno, hermanos. Así es. Hermanos, yo les agradezco y también, hermano Marcelo, les agradezco por su tiempo y a aquellos que nos han acompañado hasta este momento. Repito una vez más, cualquier duda, porque este tema abre muchas preguntas, déjenlo en el espacio de los comentarios, nosotros estaremos leyéndolos y prepararemos un tema correspondiente para responder todas las dudas en lo que se nos permita, porque como bien se dijo, no somos expertos en este tema, solo estamos hablando lo que podemos ver a la luz de las escrituras, lo que se puede demostrar. Y también con evidencia real. No Exacto. Todos lo sabemos. Si nosotros decimos que sabemos o venimos de acá, yo he visto programas de que hablan de los echar fuera demonios, de entidades y eso, y dicen que saben, no, nadie sabe este tema. Este es un misterio. Pero estamos hablando cosas evidentes. Todos los videos que ustedes vieron aquí, como le dijimos hace un rato, es una evidencia. Pero tenemos que identificar, tenemos que hablar algo. La Biblia tiene que decir esto, si no, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Si es que Yeshua no nos aclaró esto, ¿de qué estamos hablando? Cuando me olvidé de completar algo, cuando esos 2000 entidades que estaban se metió un hato de cerdos. La legión le dicen. Una legión. No recuerdo si dice 2000, pero sí, bueno, es una legión. No está hablando de entidades físicas. Está hablando de un ser que estaba enajenado por entidades, parasitado, cooptado su cerebelo. Cuando dice somos muchos, se refiere que tal vez muchas entidades pudieron tomarlo, porque era... Es que cuando tú eres... diferentes entidades. Eres como un cadáver muerto en medio de un desierto. Te absorben energía. Todos vendrán a comer de ti. O sea, si es que tú no sabes cómo funciona esto, cómo opera según las escrituras y cómo la única manera de contrarrestar esto, primero es someterse al Eterno. Ahí no te van a tocar, cumpliendo. Y segundo, no te dejes engañar. No tengan miedo. No estén asustados en una habitación.
porque eso es lo que ellos quieren. Y se va a mover algo, y donde ustedes le dieron oportunidad, por ese lado entran. O cuando estén teniendo una parálisis de sueño, tranquilícese. Si usted es hermano de este camino, clame al Eterno. Pueden ser víctimas de eso. O sea, lo que hay que es mantener la calma, saber que estás en una, porque te eres consciente. Y por este conocimiento es que se puede mantener la calma. Absolutamente. Acuérdense de esas palabras, porque de eso se trata el programa. Exacto. Saber qué hacer. Lo que produce miedo es a lo desconocido, cuando no entiendo por qué o cómo está pasando esto. Repetimos, ellos buscan emociones fuertes, placer sexual. Por eso hacen tener muchos orgasmos, mucha fantasía, o si no, llevarles al límite de perder la vida, que eso causa un pavor, miedo. Me imagino que ese miedo es lo que ellos se alimentan. Cuando yo estuve alguna vez en las pirámides de Teotihuacán, había una pintura donde a las vírgenes, para ofrendarles a los ídolos, a las vírgenes les hacían asustar. No vayamos muy lejos. Existe esa práctica de tomar el adrenocromo de los niños. ¿Cómo se cuenta que los hacen para tener esa sensación de placer que causa el adrenocromo en estas personas que están haciendo rituales a estas entidades y que beben sangre? Les hacen asustar a los niños antes de matarlos. Claro. Entonces, ahora sí también ya nos hemos dado una vuelta viendo fotos de cómo la realeza de Inglaterra tiene cosas raras, los mismos rituales cuando nace un niño, hasta se visten igual que en la película el hijo del demonio o el bebé de Rosemary. Esos hermanos. Listos, mis hermanos, gracias por su atención y nos despedimos hasta el siguiente video. Saludos. Saludos.